Estamos nuevamente con ustedes para continuar nuestro seminario virtual, La disputa por la democracia en América Latina. En esta oportunidad vamos a conversar en la clase número 11 sobre el tema la contraofensiva de la derecha y los caminos a futuro. Bien, el primer tema es que, como hemos ya señalado en clases anteriores, en los últimos 5 años hay una contraofensiva de la derecha contra el giro a la izquierda, una contraofensiva en curso, ¿no? Que tiene como tesis básica que las fuerzas democráticas, entre comillas, habrían derrotado al autoritarismo de izquierda o, en otras versiones, al autoritarismo populista, y la región estaría volviendo a su cauce normal. Es importante ver cómo ponen estos puntos de vista el conflicto, la contradicción que se lleva adelante en nuestra región. No hablan, como hemos tratado de incidir a lo largo de este seminario, entre la disputa de dos caminos democráticos, o mejor dicho, entre dos caminos democráticos. Un camino de democracia de minorías, de democracia de élites, y otro de democracia mayoritaria, de democracia social. Esa no es la contradicción para la contraofensiva de la derecha en curso. La contradicción es que se habría producido o habrían producido esta contraofensiva un reacomodo, donde el conflicto estaría entre las fuerzas democráticas que habrían derrotado o habrían empezado a derrotar al autoritarismo de izquierda o al autoritarismo populista. O sea, no es una disputa, como hemos señalado, entre dos puntos de vista teóricos y prácticos sobre la democracia, sino la disputa entre democracia y autoritarismo. O, si quieren ponerlo de una manera más dura, entre democracia y dictadura. Bien, para volver al cauce normal. ¿Cuál sería el cauce normal en América Latina? O sea, ¿cuál sería la normalidad que estos puntos de vista de derecha tratan de naturalizar en la región? La democracia liberal, o como yo he señalado oportunamente, prefiero llamarla la democracia neoliberal, producto de las transiciones. O sea, señalarían que este periodo entre 1998, que podemos, como hemos dicho, señalar de manera gruesa entre 1998, el triunfo de Hugo Chávez, y 2016, el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, habría sido una suerte de paréntesis en la región. Y estaríamos regresando a esta democracia producto de las transiciones que comienza su ciclo en América Latina a fines de los años 70, principios de los 80, y que, superado este obstáculo del giro a la izquierda, volvería a ser el régimen político hegemónico. Bien. La pregunta entonces de la clase es: ¿fin de ciclo y retorno a la normalidad? O sea, ¿podemos poner así el conflicto que enfrenta América Latina en la actualidad? ¿Estaríamos terminando un ciclo y estaríamos retornando a la normalidad? Bien, el primer elemento, creo, aquí es que la idea de fin de ciclo, ¿no?, que se ha discutido mucho en los años recientes, en los últimos 2 o 3 años, del 2016 en adelante, la idea de fin de ciclo señala que se termina con lo que habría sido un experimento político, ¿no? No el logro de una nueva forma democrática a través de los gobiernos progresistas, producto de los movimientos sociales que los apoyaron, etcétera, 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 sino un experimento que estuvo básicamente mal, ¿no? Y que entonces lo que toca hacer es regresar a la normalidad democrática. Ojo, esto es bien importante, lo que lleva la idea de fin de ciclo, ¿no? Se quiere naturalizar, como señalaba en un primer momento, la democracia como la democracia liberal, la única democracia que existiría, el único referente democrático que tendríamos. Como ya he señalado en clases anteriores, esto choca directamente con la teoría democrática. Si nosotros leemos cualquier manual serio de teoría democrática, el caso de David Hale, por ejemplo, quizás
uno de los más difundidos en las últimas décadas, su libro Modelo sobre democracia, o los libros de Crawford McPherson, el politólogo canadiense, su libro La democracia liberal y su época, nos señalan claramente que la democracia liberal pertenece a un momento de desarrollo de la democracia política. Y en la propia teoría democrática, no solo en la práctica del desarrollo de los regímenes políticos en el mundo, sino en la propia teoría democrática, es una variedad posible, pero no la única, ¿no? Y nos señalan asimismo que en el curso de el desarrollo de la democracia liberal aparecen en el campo democrático alternativas, especialmente alternativas sociales, participativas, en las que se inscribe el giro a la izquierda que hemos comentado en varias clases, ¿no?, como alternativa a la crisis de esta democracia liberal. Por lo tanto, esta naturalización que se pretende de la democracia liberal como el único cauce posible al cual regresar resulta falsa, ¿no? Incluso en tono de burla, algunos señalan que lo que habríamos tenido es una marea rosa, ¿no? Así como las mareas que vemos en nuestras costas, una marea rosa y nada más, ¿no? Y nada más. La realidad, sin embargo, creo que no acompaña esta apreciación. Si tomamos el año 2018 nada más, en el año 2018 hemos tenido varios sucesos, ¿no?, importantes a tener en cuenta. Primero hemos tenido la contraofensiva de masas que se ha desarrollado en el Brasil, ¿no?, liderada por el Partido de los Trabajadores y su líder histórico, Luis Ignacio Lula da Silva, que si bien está preso en estos momentos, producto de esta judicialización de la política que atraviesa el continente, sin embargo, su popularidad en las encuestas no solo se ha mantenido, sino se ha crecido. O sea, se ha desarrollado un gran movimiento de masas de respuesta popular a este intento de lo que en política se denomina proscripción. La palabra es interesante, ¿no? Y no viene de ahora nomás. Es famosa la proscripción de décadas, por ejemplo, que sufrió el peronismo en la Argentina, ¿no? Sucedió en el Perú también cuando el partido aprista, el APRA, de Haya de la Torre, era un partido revolucionario, un partido de izquierda. También la oligarquía lo proscribió por varias décadas, ¿no? Y podemos recorrer América Latina señalando estos fenómenos de proscripción, ¿no? Ese es un primer elemento, el caso de Lula en el Brasil, pero también tenemos el caso de Gustavo Petro en Colombia, ¿no? Un país marcadamente conservador como Colombia. Ya en los correos del foro, varios amigos colombianos lo han señalado, ¿no?, cómo este conservadurismo ha sido retado por este candidato que surge desde la izquierda para retar al establishment, podríamos prestar esta palabra del inglés, al establishment oligárquico colombiano. Los 8 millones de votos que ha sacado Gustavo Petro, si bien no ganó la elección en segunda vuelta, y podemos discutir por qué esto no sucedió, sin embargo, nunca se había dado un fenómeno de estas características en Colombia, ¿no? Nunca se habían agrupado tantos votos de antioligárquicos detrás de un candidato. Nunca se había posicionado una alternativa de izquierda distinta a lo que señala la oligarquía con esta fuerza, ¿no? Y por último, tenemos, yo creo, lo más relevante, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, ¿no? Yo creo que esto es un hito, bueno, un hito para empezar para México, ¿no? Señalaba hace pocos días el Instituto Nacional Electoral que el porcentaje de votación era por encima del 50%, creo que el 53%, o sea, ganaba con mayoría absoluta aproximadamente 30 millones de votos
Ahí entiendo que no hay dos vueltas en México, gana el que más votos saca, pero la cifra es muy significativa, ¿no? En reiteradas oportunidades se ha querido hacer aparecer a Venezuela como la crisis de la democracia más relevante en América Latina. Y es indudable, no podemos negarlo, que existe una crisis democrática en Venezuela, ¿no? Ojalá tuviéramos tiempo para comentarla. Pero la situación más grave es la mexicana, ¿no? Con más de 100.000 muertos en los últimos 10 años, entiendo que algo más de 30.000 desaparecidos. Yo creo que esto configura una crisis del régimen democrático como no se había visto antes en América Latina. Por más que se hubiera mantenido la formalidad democrática a nivel nacional, ¿no? Yo creo que López Obrador cuestiona ese orden establecido y con ese cuestionamiento, sobre todo yendo al punto fundamental, que es la lucha contra la corrupción, gana las elecciones. Como él dice, puede configurarse una cuarta transformación de México, ¿no? Luego de la independencia, la reforma de Benito Juárez y la revolución de 1910. Por lo tanto, es un hecho de una magnitud muy importante para el propio país. Pero, y esto también nos interesa a nosotros, es de una magnitud muy grande para América Latina. Porque podría, lo pongo en potencial, podría significar una contratendencia frente a lo que ha venido sucediendo en los últimos 4 o 5 años en la región. Una contratendencia por el volumen de México, ¿no? El segundo país más poblado de América Latina y entiendo que la segunda economía por Producto Bruto después del Brasil, ¿no? Y al mismo tiempo su vecindad con Estados Unidos, ¿no? Su vecindad con Estados Unidos, una relación especialmente sensible, ¿no? Que de alguna manera también marca una pauta para la relación de Estados Unidos con América Latina, ¿no? Esta relación imperial que la región sufre por más de un siglo, quizás hasta 150 años podríamos decir. Entonces yo creo que el triunfo de AMLO, como le dicen, es significativo para México y para América Latina, ¿no? ¿Qué conclusión primera podemos sacar? ¿No? ¿Qué conclusión primera en relación a esta pregunta de fin de ciclo que decíamos? La primera conclusión que podemos sacar es que la democracia de élites, esta democracia neoliberal, no se asienta en la región, ¿no? Y bueno, hemos señalado lugares donde hay un avance muy claro, pero en el caso argentino hay una resistencia, por ejemplo, a las políticas neoliberales muy grande también. O sea, donde el avance electoral no es tan claro todavía, la resistencia popular hace lo suyo. Entonces, el régimen de democracia neoliberal no se asienta en la región, ¿no? Por esa razón, más que la idea de fin de ciclo, ¿no? Yo prefiero lo que dice Carlos Ominami, un político y analista chileno, ¿no? Que estamos ante un proceso abierto, ¿no? Subrayo, proceso abierto, que no termina de definirse, ¿no? Es un proceso abierto en el que la salida o la nueva salida por la derecha que intentan las élites encuentra respuesta popular, encuentra victorias electorales del otro lado, ¿no? En esta línea, creo yo, de Carlos Ominami, se ubica también Álvaro García Linera. ¿Qué cosa nos dice García Linera? ¿No? Que si hacemos un balance de cómo han avanzado las fuerzas populares en América Latina a lo largo de la historia, y si hacemos un balance en general de cómo han avanzado las fuerzas reformistas, las fuerzas revolucionarias en otros lugares del mundo, ¿no? Tenemos que el avance no es en una línea ascendente, perdón, no es un avance continuo, ¿no? Sino que más bien el avance se produce por oleadas. Nuevamente este recurso a la imagen, a la metáfora marina, ¿no? Por oleadas, así como vienen las olas del mar, ¿no?
vienen y se retiran, vuelven a venir y vuelven a retirarse, pero en este curso van ganando eventualmente cabezas de playa, ¿no? Este avance por oleadas, nos dice García Linera, puede señalar mejor lo que sucede en la región. Además, y esto es importante tomarlo en cuenta también, señalamos en clases anteriores que el fenómeno es un fenómeno de lucha democrática. Ojo, no es un fenómeno de asalto al poder, como era en la época de la Guerra Fría. Esto es parte importante del argumento. En la época de la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos no dejaban otra vía que la vía violenta, la vía armada para asaltar el poder, ¿no? Sucedieron diversas revoluciones y fracasaron también muchas revoluciones en América Latina. Y como dijimos, quien se atrevió a la vía pacífica, ¿no? Bueno, primero tuvimos el caso de Arbenz, de Jacobo Arbenz en Guatemala, el año 54, si la memoria no me falla, y luego el caso emblemático de Salvador Allende, ¿no? Que pagó ese atrevimiento frente al imperio con su vida y con la vida de miles de chilenos, ¿no? Muertos y desaparecidos. Entonces, es importante tener en cuenta que estamos en otro momento, ¿no? En otro momento, donde se abren espacios, ¿no? Porque la correlación de fuerzas planetarias ha cambiado, ya no estamos en un mundo bipolar, estamos en un mundo multipolar, ¿no? Y esto deja espacios, claro, con sus idas y vueltas. Tenemos a Trump en la presidencia norteamericana, por ejemplo, especialmente agresivo, pero con sus idas y vueltas deja espacios para que producto de la lucha democrática, como hemos visto en México, sean elegidos gobiernos de izquierda, gobiernos populares, ¿no? Bien, hay sin embargo también quien realiza críticas desde la izquierda, o podríamos decir desde la extrema izquierda, ¿no? Es el caso, hay varios textos, quisiera detenerme en uno, de Máximo Modenesi y Maristela Svampa, entiendo que dos sociólogos argentinos, ¿no? Que critican a los gobiernos progresistas por no romper suficientemente con el modelo neoliberal. Y hablan en este momento de crisis de la posibilidad de un postprogresismo, ¿no? De un postprogresismo. Señalan que esa falta de radicalismo, de no ruptura suficiente con el modelo neoliberal, habría traído la reacción derechista. En especial, la crítica desde la izquierda, repito, señala que estos gobiernos progresistas buscaron controlar y no promover los movimientos sociales y que ahora habría una oportunidad de nuevos horizontes emancipatorios, ¿no? Que van más allá de la contradicción, nos dicen Modenesi y Svampa, van más allá de la contradicción entre progresismo y neoliberalismo, ¿no? Estaríamos para ellos en un momento de nueva oportunidad para los movimientos sociales. Hemos señalado, ¿no? Cuando tratamos el tema del origen de los gobiernos de izquierda, del origen de este giro a la izquierda, del rol que juegan los movimientos sociales. Dijimos que la mayor parte de estos gobiernos tienen en su origen estos movimientos sociales de rechazo al neoliberalismo, ¿no? De rechazo a esta democracia limitada producto de las transiciones, ¿no? Y que indudablemente hay una relación conflictiva en muchos de los casos entre gobiernos progresistas y movimientos sociales. Dijimos también, en esa oportunidad es bueno recordarlo, que una cosa es el reclamo desde afuera y otra es el gobierno de un país, que son dinámicas distintas. Pero es indudable que muchas veces los gobiernos progresistas no tomaron suficiente nota de los reclamos populares. Y sobre todo, como nos dice Ominami, no desarrollaron fuerzas políticas autónomas que entendieran la política, y esto es un pensamiento de recientemente fallecido Marco Aurelio García, brasileño, no tuvieron en cuenta que la política no solo es gestión, sino también es movilización, ¿no?
Creo que el criterio más realista, ¿no? Sin embargo, me parece el de García Linera, que estamos en un avance, pero que es un avance por oleadas, ¿no? Y como las olas del mar, supone retrocesos. Ahora bien, para que todo esto no haya sido en vano, ¿no? Yo creo que hay necesidad de un proceso de aprendizaje de los errores. Yo creo que hay un papel, un rol muy importante que aquí debe cumplir la academia, debemos cumplir los intelectuales, de reflexión, ¿no? De nutrir este debate, pero al mismo tiempo también los movimientos sociales, los partidos políticos progresistas, populares, los que hayan estado, los que no hayan estado en los gobiernos de izquierda, los que hayan tenido responsabilidad de gobierno o hayan estado en la oposición, deben de procesar un aprendizaje, ¿no? Debe procesar un aprendizaje que yo creo debe centrarse en tres elementos, ¿no? El tema de la lucha anticorrupción producida por el patrimonialismo del Estado, ¿no? Hablamos ya de esta herencia oligárquica de los estados latinoamericanos. ¿Qué es el patrimonialismo? La no distinción entre el bolsillo privado y el tesoro público, ¿no? Que es fuente de corrupción. La explicación histórico-estructural no nos libra de la responsabilidad de los individuos y de los colectivos, mucho ojo, ¿no? Y es indudable que, si bien frente a la lucha anticorrupción, como lo ha dicho José Natason en Argentina, Alberto Fernández también, hay manejo mediático, hay este fenómeno que se ha llamado lawfare en inglés, o sea, persecución judicial, guerra judicial, especialmente canalizada, vehiculizada por los medios de comunicación masivos contra los políticos, contra los gobiernos de izquierda. Sin embargo, si bien esto sucede, sin embargo, también ha habido corrupción, como señalé en su momento, hay una herencia recibida, ¿no? Esta herencia patrimonial, oligárquica, y no convenientemente superada por parte de los gobiernos progresistas. Y yo creo que esta insuficiente lucha anticorrupción es el problema mayor que desarrollan en este momento los movimientos nacional populares en su lucha frente a esta contraofensiva de la derecha, ¿no? Luego está la falta de un esfuerzo mayor en la diversificación productiva a nivel económico, ¿no? Y la dependencia en este modelo que viene de atrás en América Latina de exportación de materias primas, o este modelo extractivista, como se viene a llamar recientemente, ¿no? El giro progresista en buena medida marcha acorde con el auge de los precios de las materias primas, más o menos 2002, 2003 hasta 2013 aproximadamente, ¿no? Estos 11, 12 años de auge de los precios de las materias primas en buena medida permiten a los gobiernos progresistas sus políticas redistributivas, ¿no? Y en algunos casos también, como lo señalamos, desviaciones de carácter rentista, como en el caso venezolano, ¿no? Digamos, lleva a cuestionarnos cómo se usaron esos ingentes recursos que el país venezolano logró en el momento de auge de materias primas. Pero esto se repite. Si bien en el caso venezolano tenemos un pico de discusión sobre este uso, se repite en otros países que no usaron estos recursos convenientemente para desarrollar un modelo productivo que les permitiera una mayor estabilidad económica en el largo plazo, el desarrollo de mercado interno, de puestos de trabajo, de producción con valor agregado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un segundo nivel de autocrítica que hay que procesar en términos de la necesidad de una mayor diversificación productiva. Y por último, lo que señalábamos hace un momento, ¿no?
este tema de la fuerza propia, ¿no? Muchas veces vemos que no se hizo suficiente esfuerzo en crear una fuerza autónoma que entendiera la política también como movilización, organización y promoción de la participación popular, ¿no? Esto es muy importante, esto es muy significativo, ¿no? Porque no siempre se va a estar en el gobierno, ¿no? Si partimos del principio pluralista, que en democracia estamos en competencia política, y estamos en competencia política con quienes piensan distinto de la necesidad de una hegemonía nacional popular, entonces creo yo que hay necesidad de una fuerza política autónoma de los recursos del Estado que vea la necesidad, la urgencia de una capacidad de movilización y participación del pueblo organizado. Sobre esta base de aprender de los errores para transformar lo que se hereda, es que se puede pensar en un proceso abierto, como nos decía Dominami, que, recobrando a García Linera, avance por oleadas en la región. Bien, estas han sido mis clases donde he expuesto un argumento de conjunto sobre lo que entiendo como la disputa por la democracia. Esta tesis básica del seminario, que es lo que estamos viviendo en la región, la dinámica política de América Latina, es una disputa entre dos proyectos teóricos y prácticos de la democracia, ¿no? Espero les haya satisfecho, y en nuestra última clase, nuestra clase número 12, que vendrá próximamente, vamos a recapitular el conjunto de nuestro argumento y vamos a señalar los ejes a partir de los cuales van a poder desarrollar su trabajo final. Muchas gracias y que lo pasen bien.